informados. GPS de Noticias. Comelec, consultora médica legal. Alvear 1367. Accidentes de trabajo, accidentes de tránsito, seguros personales de accidentes. 358-4830-808. Comelec, consultora médica legal. A toda hora, a todo momento, la radio está con vos. Radio Gospel FM 102.9. Tenemos presencia. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. 17:44 es la hora aquí en la tarde de Río Cuarto. Y momentos convulsos se están viviendo en todo el mundo. Ya es una cuestión ritualista decir que estamos en realidad en otro año, porque en realidad pareciera la continuidad del 2020 con lo que resulta del coronavirus, la pandemia, la segunda ola que asola al mundo y por supuesto lo que ha acontecido en el país del norte, que tiene varias lecturas, una repercusión internacional y geopolítica importante que por supuesto los análisis se van a hacer a lo largo de los años. Estamos en comunicación ahora con Manuel Loli, él es director de IP News y la agencia de comunicación y entre otras cosas, bien, tiene un amplio currículum, es magíster en periodismo político y vamos precisamente a hablar de esto que estábamos adelantando, un poco del coronavirus, un poco también de lo que sucede en Estados Unidos. Él nos está escuchando allí desde California. Te agradecemos mucho la comunicación, Manuel. Marcos te saluda. Marcos, ¿cómo estás? Un abrazo a ti y a toda tu audiencia, así desde California, Un gran gusto. para contestar tus preguntas, mi estimado colega. Un gran gusto poder hablar contigo, bueno, porque tenés información, no solo por tu trayectoria, sino porque tenés información de primera mano por estar allí, no digo en el lugar de los hechos, te separa un gran trecho allí desde del Capitolio, pero desde luego mucho más consustanciado que lo que podemos estar nosotros con la distorsión que nos llega desde allá. Lo último que tenemos, bien, corregime si me equivoco, es que los demócratas han presentado en el Congreso el pedido de juicio político al presidente Donald Trump por una incitación a la insurrección. Ya no se va a hacer más uso de lo que se creía era la enmienda 25, sino que directamente ya presentaron el impeachment, que sería el primer presidente en recibir 2 juicios políticos en el mismo periodo. Sí, correcto, sí, pero como deben saber que ya él se va en pocos días, se va del gobierno, el día 20 debe salir, así que esa propuesta, ese impeachment, tiene que ser aprobado en el Congreso, en las 2 cámaras, y no le queda tiempo, pero sin embargo es ya un gesto moral, toda vez que Trump ha demostrado en estos 4 años de gobierno tener una forma de gobernar totalmente diferente a los anteriores gobernantes, o sea, no ha medido las consecuencias políticas de su discurso, de su propio estilo de trabajo. Él se ha caracterizado por priorizar la polarización de clases en esta sociedad norteamericana, el levantar bastante los criterios racistas y bastante también los criterios individualistas que le ha caracterizado a él, la demagogia sobre todo, ¿no? Entonces esas son cositas que han marcado su régimen y de hecho que hay mucho resentimiento. Y lo último ha sido pues que como consecuencia de una personalidad egocéntrica que él tiene, definitivamente no quiere perder las elecciones y llamó a su gente a que, bueno, se movilicen al Parlamento, esto es al Capitolio norteamericano. Ya conocemos las consecuencias, mi estimado colega. ¿Cuáles han sido, Manuel, las motivaciones de Trump, ya que creo que estaba a las claras de que
de que esto iba a quedar allí, en un principio de insurrección, en una batahola, pero se iba a desarrollar el traspaso de mando con total normalidad, o en realidad lo que se denomina allí este traspaso burocrático pero necesario, que es la apertura de los sobres ahí en el Capitolio. ¿Cómo se entiende, si bien uno no está dentro de la psicología de este personaje, pero cómo se entiende que haya incitado a estos manifestantes a hacerlo de esta manera tan virulenta? Sí, muy buena pregunta, mi estimado colega. El tema pasa por lo siguiente. O sea, en Estados Unidos hay un Estado, un sistema de Estado y un sistema de gobierno, como en todas partes del mundo. El sistema de Estado definitivamente está controlado por fuertes grupos del poder. Especialmente son grandes corporaciones y dueños de grandes corporaciones ligadas al sistema financiero. Estamos hablando de los bancos. Ellos son los que controlan el poder en este país y ellos son la parte que controla el Estado, o sea, que tienen realmente el poder. Y cuando hablamos del Estado hablamos de sus partes componentes, o sea, hablamos del poder ejecutivo, el gobierno como tal, de sus fuerzas armadas, en todos sus niveles de sus fuerzas armadas, la marina, la aérea, la terrestre, sus fuerzas policiales, todo lo que implica sus servicios de inteligencia, todo eso es parte del poder, donde realmente a veces los gobernantes de turno no tienen mucho que hacer, son como managers, son como gerentes. Uh-huh. Y el otro es el sistema de gobierno, donde sí tienen autoridad porque han sido elegidos pues, por el pueblo y porque tienen un respaldo partidario. Bien, en el caso de los Estados Unidos, el Estado definitivamente está controlado, como te digo, por esas corporaciones. Por el eje principal es el sistema financiero, los dueños de los grandes bancos, que son además dueños de todo el sistema de producción. Estamos hablando de las fábricas, son dueños de todo el sistema de comercio, las importadoras, exportadoras, ellos manejan todo eso, ¿bien? Entonces, ellos han definitivamente en un momento dijeron, bueno, que gobierne pues Trump, porque necesitaba una presencia fuerte, habían perdido mucha influencia a nivel internacional, y en vez de desarrollar ese trabajo diplomático y político, Trump ha agudizado, se ha hecho muchos enemigos. Eso es un punto ya desfavorable para él y para los negocios de estas grandes corporaciones. O sea, no les conviene tenerlo a él ya como manager. Pero este señor, siendo un multimillonario, tiene su propia agenda muchas veces. Entonces ahí chocan. En cuanto a gobierno, por ejemplo, en la cuestión interna, no se ha preocupado realmente de atender en este periodo de la crisis sanitaria, atender al pueblo norteamericano. Son más de 20 millones de personas que están contagiadas con el coronavirus, más de 350,000 fallecidos. Es el país donde hay más muertos en cantidad y hay más contagiados. Y este señor en ningún momento tomó realmente las medidas de prevención para conjurar o por lo menos para tratar ese mal. No, después de un mes se lo ordenó que se comience a asistir a la gente con pruebas, y recién dio presupuesto para los diferentes estados, porque como sabrás, Estados Unidos maneja un sistema federal. Bien, entonces, todas esas cositas han demostrado que él, como representante de los republicanos, como el ala más ultraderechista, no tiene realmente un interés por gobernar a favor de las clases medias y clases pobres, para la clase obrera, clase trabajadora, no. Él definitivamente lo que más le ha interesado es los intereses de él como empresario. Él es dueño y es socio de las high-tech companies, o sea, de las compañías de alta tecnología. Uh-huh. Tiene inversiones ahí, tiene inversiones muy fuertes en el sistema financiero, en el real estate, que es la compra y venta de grandes propiedades, y también las tiene hoy en día ya en las farmacéuticas. Entonces, lo que le interesó es eso, y él es cabeza, no te olvides, de toda una posición negacionista que negaban inicialmente la existencia del COVID. Luego, ante los hechos, han tenido que aceptarlo. Él mismo fue contagiado por el COVID-19, su esposa también, entonces no podían ya negarlo, pero sin embargo, mientras él, su grupo estén bien de salud o tengan las medicinas necesarias para curarse, entonces normal, no se preocupan más allá, ¿no? Y como sabrás,
la COVID-19 ha seguido avanzando y estamos en una segunda ola con un índice altísimo de contagios. Esa es la situación en particular de un señor que no se ha fundido con la misma gente, con la gran mayoría del pueblo norteamericano. Sin embargo, tiene 75 millones de votos, una parte muy significativa de la sociedad norteamericana, contra un 82 millones de votos de Biden. Bien, ahí puedes ver que la sociedad está polarizada. Obviamente aquí son más de 300 millones de habitantes. Bien, pero esa cifra representa aproximadamente el 80% de la gente en capacidad de votar. O sea, hay aproximadamente unos 40 millones que no han votado, ¿no? Bien, eso te podría decir como un adelanto, mi estimado colega. Desde luego, en función de estos datos que tirás vos, que nos aportás, el gobierno de Joe Biden no va a tener nada fácil en materia de gobernabilidad, y me parece que precisamente también por allí han sobrevolado los móviles de Trump. Dejar en claro de que él, a pesar de los yerros de sus funciones, como bien nos mencionabas, tiene capitalizado un gran porcentaje electoral. Pero también hablaste de derechas y hablaste de geopolítica y quiero abordar brevemente ambas. Vamos a empezar primero precisamente por estos discursos de odio que se han instalado ahora, que siempre existieron, ¿no? Pero que ahora han tomado cabeza institucional. Se me ocurre Trump, se me ocurre Bolsonaro, se me ocurre Marine Le Pen, y me parece que estamos asistiendo, y te lo consulto a ver si coincidís con mi postura, a una pérdida de pudor o una pérdida de los consensos que se habían dado allí a partir del juicio de Nuremberg. Ver tantos skinhead, la ideología nazi en realidad allí en los que tomaron el Capitolio, después sus múltiples matices y manifestaciones, ¿no? ¿Coincidís con esta postura? Claro, el desarrollo de las posiciones ultraderechistas es como consecuencia de otras posiciones globalistas. O sea, las posiciones globalistas corresponden a facciones de la gran burguesía norteamericana, y también en el mundo se da eso, ¿no? Las facciones de las diferentes grandes burguesías que controlan el mundo hicieron eco en la década del 90 de la llamada globalización. Y como sabes, dentro de ello también estuvieron los republicanos, facciones de los republicanos. En Alemania en Inglaterra estuvo Thatcher, en Reagan estuvo en los Estados Unidos. En ese momento, aquí en Estados Unidos se desarrollaba toda una política neoliberal de la escuela de los Chicago Boys. Como sabrás, en Latinoamérica influenció bastante, partiendo en Chile. Bien, y toda una política de globalización que tenía que ver con la mayor extensión y profundización del capitalismo. Decían que implicaba el mayor desarrollo del capitalismo y la liberación de los mercados. Y no era más sino que el saqueo de los mercados de diferentes naciones y desintegrar a las naciones. Eso es parte ya de una política geoestratégica de los Estados Unidos. Desde la década de los 90, implicaba desintegrar precisamente hasta los ejércitos de las naciones, porque partían del concepto de que las naciones oprimidas tenían que ser reservas de materia prima para que Estados Unidos los controle y administre, y cualquier otro grupo que era parte de las potencias imperialistas tenía que pedir permiso a Estados Unidos para hacer uso de esos recursos. Ese era su plan. Y dentro de ese plan estratégico se movieron por muy buen tiempo, hasta que los hechos han ido demostrando que los pueblos del mundo también luchan por sus derechos, luchan por su liberación, sus autonomías. Entonces no se dejaron, ¿no? A pesar que tenían aliados, en este caso el imperialismo norteamericano tenía sus aliados en cada país. Como sabrás, ahí mismo en Argentina tenía la gente de la derecha, tenés a Macri, que estaba ahí, un aliado de él. Si nos vamos más atrás seguro vamos a encontrar a más gente, la Rúa de repente, así neoliberales. Igual en Chile lo tenemos ahora mismo a Piñera, son aliados. En el Perú lo tenemos, por ejemplo, a toditos esos neoliberales, los 4 o 5 últimos gobernantes, totalmente aliados a Estados Unidos. En fin, en México igualmente. O sea, son gente que se alineó a los Estados Unidos, pero esa corriente globalista entró en crisis porque repercutió en Estados Unidos
se debilitó su economía, vino la crisis, la segunda crisis de la globalización que lo golpeó totalmente a Estados Unidos en el 2007 y 2008, y obviamente de ahí no han salido, hoy en día están viviendo esas consecuencias. Ya lo habían anunciado hace 5 años atrás que se venía una crisis más aguda, y precisamente al estallar el tema del coronavirus, esta pandemia, se agudizó esa crisis, y eso es lo que está viviendo ahora Estados Unidos, con 65 millones de desocupados, más de 40 millones nuevas personas que se han incorporado a ese segmento de la pobreza extrema en los Estados Unidos. Imagínate, puedes ver aquí en las calles gente durmiendo debajo de los puentes, lo que acá se les llama homeless. O sea, la pobreza se ha agudizado, y esa situación no lo atiende, no lo atiende Trump. Entonces, potencialmente se avisora una explosión social, y eso no conviene a los negocios internos de Estados Unidos. Por eso el sistema de Estado en Estados Unidos, o sea, las clases dominantes dicen, no, necesitamos un nuevo gerente. Y el nuevo gerente tiene que ser el Partido Demócrata. Por eso han impulsado, han promovido que gane ese partido. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Bien, entonces, en ese contexto, la gente pobre, muy humilde y muchas veces ignorante aquí en Estados Unidos, comienzan a tomar posiciones nacionalistas, porque encuentran un discurso como el discurso de Trump, que comienza a incentivar el odio, diciendo que los responsables de esta crisis que vive la sociedad norteamericana no es el sistema mismo, no es el sistema de apropiación, de acumulación de riqueza y de explotación contra la gente, contra la clase obrera. No. Dice que lo causan los inmigrantes, y particularmente se agarró de los mexicanos. Pero a partir de eso en general todos los inmigrantes latinos eran la causa de la crisis en Estados Unidos, y eso es falso, porque los 12 millones a 30 millones de personas que viven en este país en condiciones de indocumentados, ellos son la base social, es el trabajo, son la gente que en medio de la pandemia ha trabajado contagiándose y muriendo sin ningún derecho, pero trabajando día y noche para sostener la economía de este país, en las fábricas de alimentos, en la industria vital para sostener este país. Y ellos son precisamente inmigrantes, sin derechos, sin beneficios, sin nada, los esclavos modernos, en el campo de la agricultura igualmente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es falso que ellos sean la causa de la pobreza y miseria. No, esa es una maniobra al mismo estilo de Hitler en su momento, y todos los de las fuerzas así conservadoras, ultranacionalistas, levantan ese discurso de buscar un enemigo, ya sean los inmigrantes, ya sean en su tiempo, por ejemplo, contra los judíos, contra los comunistas, contra los socialistas, contra los nacionalistas de izquierda, por ejemplo, se tiran contra ellos, ¿no? Entonces, eso sucede aquí en Estados Unidos. Los grupos de poder han creado así pequeños grupitos ultraderechistas, como lo hemos podido ver, y si se acercan, visitan la página de ipnews.info, van a encontrar información al respecto. Los 4 o 5 grupos que están involucrados en esto no son sino grupos racistas, grupos nacionalistas que levantan la supremacía blanca y luchan contra los negros, contra la comunidad asiática y contra la comunidad latina en general, ¿no? Bien, eso te podría decir, son discursos de odio que levantan, ¿para qué? Para fabricar un demonio y atacarlo a ellos, desviar así la atención real de la gente. Y hay gente ignorante, hay gente que realmente no tiene mayor información, y suma a esa corriente nacionalista, racista, discursos de odio. Sí, te escucho. En fin. Te escucho, Manuel, y la verdad estremece a uno pensar las similitudes que tiene esto con el inicio del siglo, con los discursos que se manejaban al inicio del siglo XX. Bien lo decías vos, el olor que tiene esto a lo que se produjo también allí en la Alemania, que es lo que fue la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Por eso también es muy importante no solo que estés dando tu testimonio, sino también aquí sabrás, como en todo el mundo, imagino, llega muy viciada la información, llega
muy manoseada aviesamente, ¿no? Así que los invitamos a todos nuestros oyentes a visitar tu portal, allí tu agencia de comunicación. Recordemos que sos Manuel Loli, director de IP News, News. Bien, allí van a poder encontrar la información de primera mano de lo que está ocurriendo allí en Estados Unidos y en el mundo también. Por último, Manuel, me gustaría consultarte lo que se ha visto, además de lo escandaloso que fue la toma del Capitolio, estos incidentes, una cierta fragilidad institucional a los ojos del mundo, que precisamente aquí este círculo de poder que denominás vos, aquí se le dice círculo rojo, así que lo voy a llamar así también, que este círculo rojo quería fortalecerse en sus negocios internos y en sus negocios en el mundo, y precisamente me parece que ha logrado lo contrario, ya que se está gestando o se está empoderando esa contrahegemonía que viene de Oriente y que representa China, que se lo viene comiendo, como decimos acá, en lo económico a Estados Unidos. Recordemos que ahora es parte activa, es el Estado incitador de lo que es el bloque económico más grande en el mundo, que está sentado ahora pivoteando sobre Oriente. Correcto. Muy buena pregunta, mi estimado colega. Toda vez que la situación de las crisis interimperialistas no se resuelve sino a través de guerras, eso es lo que ha demostrado la historia, esa es la ley. Entonces, en ese sentido, estamos pues en una antesala de una tercera guerra mundial, y algunos ya plantean de que la tercera guerra mundial ya se está dando de diversas formas, ya sea canalizando a través de guerras regionales, a través de guerras locales, en la perspectiva de desarrollarse una conflagración mundial. Es posible, pero lo real y concreto hoy en día es lo siguiente: el frente interno en Estados Unidos, ¿cómo está? Está debilitado. Por acciones del Partido Republicano en su facción encabezada por Trump, definitivamente está debilitado. No ha logrado él consolidar un frente nacional que lo apoye toda la nación, no. Ha debilitado, él ha querido ponerse de cabeza de la ultraderecha, pero no logra consolidar esa dirigencia. Sin embargo, los grupos de poder aquí en Estados Unidos están buscando otro consenso, y el mejor consenso son los demócratas hoy en día, porque además los demócratas, como guerreristas que son también, ellos han estado ya llevando una agenda muy coordinada con otros halcones de la guerra, de las facciones también republicanas, en consenso desde la década del 90. Así que esa es la mejor forma de desarrollar sus planes. Y si te nombro unas cuantas guerras en las cuales está metido Estados Unidos, por ejemplo, vamos a ver desde la década del 2000 hasta ahora, en 20 años, Estados Unidos está metido y no ha salido completamente de Afganistán, de Irak, se ha empantanado en el tema de Siria, en el tema último de Azerbaiyán con Armenia, por ejemplo, Estados Unidos perdió la partida. Inglaterra ganó ahí, ganaron sus empresas en esa guerra que lo promovió Inglaterra, siendo socio de Estados Unidos, la ganó. Y dos grandes empresas ahora, explotadoras de oro y explotadoras de petróleo, inglesas, están muy bien en Azerbaiyán, aliadas a Turquía. Estados Unidos quedó zapateando. Ahí en ese frente quedó debilitado. Y Rusia entró a resolverlo políticamente, pero igual no ganó más que consolidar su presencia allá. Por ejemplo, ahí podemos ver ya una crisis a nivel internacional donde Estados Unidos no tiene control. Bien, en su guerra económica con China no está ganando, está débil. China crece 5.3% el año 2020, mientras que Estados Unidos no, más bien decrece al 0.05%. O sea, a menos de un punto ha sido su crecimiento. En concreto, ha decrecido medio punto. Bien, entonces, Estados Unidos está en una situación económica, política, como estamos viendo, muy debilitada. Y si vemos el asunto sanitario, totalmente. O sea, Estados Unidos es una superpotencia en declive. Y lo que ha sucedido en el Capitolio te demuestra que incluso la misma policía que debía haber garantizado la seguridad del Capitolio, no hay una cohesión. Algunos han permitido que las fuerzas de ultraderecha ingresen, otros grupos no. La policía, siguiendo su formación asesina, ha matado a la gente sabiendo que
que al fin y al cabo esa toma no implicaba la toma del poder, no era una insurrección, era simple y sencillamente una protesta que rebasó. Ahí ni siquiera entraban matando a nadie. Es la policía que lo mató a una mujer pero que es un abuso también. O sea que hay un total desbande de autoridad. Y eso es lo que se ve, lo cual expresa crisis política. O sea, no hay una cohesión. En el mismo Capitolio, a parlamentarios republicanos permitían que ingresen esas fuerzas de la ultraderecha. Y ya sabes que lo promovió pues el Trump. En síntesis y en concreto, Estados Unidos vive una crisis agudizada por la pandemia del COVID-19 y la perspectiva de este año es que se agudicen esos conflictos sociales en el interior de este país, pero no que se estalle una guerra de decisión o una guerra civil. Para eso realmente no están preparadas todavía las fuerzas y no le conviene a Estados Unidos que se dé esa situación. Tiene un enemigo o a nivel internacional con el que está pugnando, que es China. Y China obviamente avanza en alianza con Rusia y en otros países. Está invirtiendo grandes capitales en Latinoamérica y eso no le conviene a Estados Unidos. Estados Unidos tiene que retomar las relaciones diplomáticas y políticas en toda Latinoamérica y en el mundo. Ha perdido mucho y no está para seguir perdiendo tiempo. Entonces necesita un manager como es Biden, los demócratas, con esa figura, entre comillas, muy pacífica, pero que no lo son, entrar y resolver sus problemas en todo el mundo. Eso es lo que te podría decir, mi estimado colega. Manuel, ha sido desde ya muy valioso tu testimonio, toda esta información que nos has volcado aquí en GPS de Noticias, que también los oyentes la podrán encontrar en IP News, agencia de comunicación. Sos magíster en periodismo político y han quedado, pero no te imaginas la cantidad de preguntas que nos ha quedado aquí en el tintero, así que nos tomaremos el derecho, si se puede, de consultarte cada vez que acontezca algo relevante. Bueno, nos han quedado preguntas sobre el COVID, sobre la pandemia, sobre la vacuna, sobre precisamente la intervención del Estado en la salud pública allí en Estados Unidos, pero bueno, será para otro momento. Manuel, te agradecemos enormemente la comunicación y esta deferencia que has tenido con nosotros. Bien, a ustedes también y a tu público, un fuerte abrazo a todos y adelante, estimados colegas. Estamos en contacto para servirlos. Que ande muy bien, que tengan buenas tardes. Adiós. Bien. Nos dimos el lujo de estar con Manuel Loli, director, lo voy a decir en castellano, ¿no? Así lo pueden googlear ustedes y repasar todo lo que se ha hablado aquí, todo lo que nos ha volcado aquí en la tarde GPS de Noticias, el director de IP News, agencia de comunicación. Repito, Manuel Loli, director de IP News, agencia de comunicación, comentándonos fundamentalmente, además de que el COVID obviamente es omnipresente y sobrevuela todo tipo de análisis, comentándonos la grave crisis institucional que tiene Estados Unidos en este momento, el por qué sucede, analizamos los discursos del odio y las caídas de lo que parece ser aquel consenso que se había estrechado entre la humanidad después del juicio de Nuremberg, y bueno, y precisamente también hablar un poco de la posición geopolítica, cómo queda posicionado geopolíticamente Estados Unidos frente a China, que hoy lidera el bloque económico más poderoso del mundo, y hablar precisamente de que es una guerra blanda, una guerra que se está librando en el plano económico, siendo que Estados Unidos se ha preparado desde su fundación y toda su historia para dar peleas con las Fuerzas Armadas. Pero bueno, como bien decía Manuel Loli, aún no está preparado, como tampoco pareciera estar preparado si no está consolidado en el frente interno para dar batallas en lo económico a nivel internacional. Vamos a una pequeña pausa y salimos con Analía Morales desde Córdoba.